climáticas nacionales para el sector de salud y voy a ir presentándolos de a uno. Primero, Cintia Rodríguez Garat, investigadora asistente de la Fundación Ética Climática y Desarrollo, va a estar hablándonos sobre justicia de reconocimiento. Vos, Romina, empezás primero, ¿verdad? ¿No? Con una introducción. Sí, antes de la intervención de Cintia, me gustaría así compartir una pequeña introducción para darles un panorama de qué iba este estudio. Ahí comparto pantalla entonces, o comparto. Gracias. ¿Compartís vos, Romina, o comparto yo pantalla? Si podés compartirlo vos. Buenísimo. Sí, gracias. Ahí está. Ok, la siguiente, por favor. Ok, bueno, ya estuvimos hablando bastante hoy acerca de de cuáles son los riesgos que el cambio climático impone en la salud. Y la literatura mayoritariamente sugiere que para reducir estos riesgos, el camino es una transición hacia el desarrollo con resiliencia al clima y en el ámbito de los sistemas de salud, el desarrollo o la implementación de sistemas de salud resilientes. En este contexto, en el contexto de esta transición, la adaptación clima-salud es uno de los pilares de esta transformación. Y por lo general las transiciones involucran dos tipos de trabajo. Por un lado, identificar qué funciona, y esto consiste en identificar cuáles son las trayectorias que nos pueden conducir al objetivo que la transición busca. Pero por lo general las diferentes trayectorias, aquellas que podemos identificar que funcionan, pueden dar lugar a conflictos de intereses, expectativas y derechos. Eso es algo que vemos ya, y en el ámbito de la mitigación es más palpable que en el ámbito de la adaptación. Dado esta particularidad, el conflicto, a continuación, el segundo tipo de trabajo que requiere planificar una transición consiste en identificar cómo responder a estos conflictos, cómo adjudicar esos conflictos de intereses, expectativas y derechos. Y al cumplir con esta tarea, lo que hacemos es identificar qué trayectorias son justas. Entonces, uno podría diferenciar trayectorias que funcionan de las trayectorias justas, que son aquellas que funcionan, pero que además adjudican en un sentido o en el otro los diferentes conflictos de intereses, expectativas y derechos. Para identificar qué trayectorias son justas, bueno, vamos a necesitar una serie de principios, pero no voy a profundizar en eso en esta presentación. ¿Por qué traigo a colación el rol que ocupa o que puede ocupar la justicia transicional en este contexto, en el contexto de la adaptación clima-salud? Porque los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación en el sector salud, que son el objeto del estudio que vamos a presentar a continuación, ofrecen foros nacionales para identificar esas trayectorias justas, no solo para identificar qué trayectorias funcionan, algo que, por ejemplo, podamos encontrar en la literatura, sino para identificar cuáles son justas, para responder a la segunda, pregunta, a la pregunta sobre cómo adjudicar conflictos en el contexto de esta transición. ¿Y por qué los planes nacionales de adaptación ofrecen
o se comportan como estos foros porque son espacios para contabilizar los riesgos diferenciados, las compensaciones necesarias, es decir, para reducir el riesgo en un ámbito, a lo mejor el costo es aumentar el riesgo en otro ámbito. Entonces, para poder explicitar y reconocer cuáles son esos trade-offs, y también para incluir diferentes puntos de vista y sistemas de conocimiento. Este tercer punto es un punto sobre el que ya hablamos en el panel anterior. Siguiente. Ok. Y acá aparece una otra cuestión importante, es que la reducción del riesgo, cuánto se logra reducir el riesgo que el cambio climático impone en la salud, depende muchísimo y significativamente de las limitaciones y los facilitadores que son locales. Algunos de estos, una de las mayores limitaciones, obstáculos, son los obstáculos financieros, algo de lo que ya hablamos a través en los diferentes paneles. Y esto se conecta un poco con el tema que presentó Victoria con anterioridad acerca de las obligaciones que tienen los estados de proteger el derecho humano a la salud. Una vez que un estado tiene el argumento del obstáculo financiero, la cuestión no se acaba ahí, sino que los estados tienen la posibilidad de adecuar sus marcos institucionales para maximizar las oportunidades de adaptación con los recursos disponibles. Los estados tienen que mostrar que están haciendo esto para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación específicos para el área de salud no solo aumentan el acceso al financiamiento climático, sino que maximizan las oportunidades de adaptación exitosa al clima y salud, incorporando facilitadores de justicia. Siguiente. Y acá viene una cuestión clave: ¿qué son los facilitadores de justicia y cómo los facilitadores de justicia maximizan las oportunidades que los estados tienen con los recursos limitados que cuentan? Los facilitadores de justicia son condiciones de justicia que permiten una adaptación exitosa al cumplir estas tres tareas por lo general: reducir las limitaciones de factibilidad, evitar la mala adaptación. La mala adaptación, probablemente ustedes ya conocen esto, consiste en la implementación de una estrategia de adaptación que tiene un costo que no es contabilizado, a veces debido a la falta de participación de los actores relevantes. Y en tercer lugar, facilitar, este es el tercer rol que cumplen los facilitadores de justicia, facilitar el cambio transformativo, es decir, un cambio que, a diferencia del cambio incremental, requiere una revisión de los fundamentos y los elementos esenciales de un sistema, en este caso de los sistemas de salud. Siguiente, aunque creo que esta es la última. Ok. Un poco para adelantar lo que van a presentar mis compañeros, lo que hicimos en este estudio es analizar la presencia de facilitadores de justicia, de acuerdo con la literatura sobre adaptación climática, analizada por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, teniendo en cuenta tres tipos de facilitadores: justicia de reconocimiento, justicia procedimental y justicia distributiva, mientras que otros tipos importantes de justicia no han sido incluidos en este análisis de la literatura. Hemos hecho algunas referencias marginales en nuestro estudio sobre cómo estos otros tipos de justicia son tratados en los planes nacionales de adaptación y en los planes de adaptación para el sector salud. Y acá podemos contabilizar a la justicia transicional, intergeneracional, correctiva y epistémica. Estos son otros tipos de justicia que son muy relevantes en este ámbito, pero que no han sido incluidos en este estudio. Ok, creo que ahora, a continuación, la siguiente, para estar segura. Ok, sí, creo que esta filmina le corresponde a Lucas. Paro aquí entonces y le paso la palabra a Lucas antes de pasar a los resultados que empezaremos a presentar en primer lugar
Cintia Rodríguez presentará. Pero Lucas antes nos dará un panorama de cuál es el estado de los planes nacionales de adaptación. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, acá vamos a explicar un poco las disparidades en la planificación de la adaptación al cambio climático en el ámbito de la salud y vamos a remarcar algunos ítems sobre este proyecto de investigación. Algo que destacamos es que todos los planes nacionales de adaptación del sector salud destacan la salud como un sector de alta prioridad, no solamente lo del sector salud, sino también los planes nacionales de adaptación generales. También otro ítem importante es que más de una década después de que se estableciera el proceso para formular e implementar los planes nacionales de adaptación y los sectoriales, solo 52 países han presentado los respectivos planes. En Sudamérica, solo 8 países han desarrollado sus planes nacionales de adaptación del sector salud, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Surinam. Chile se encuentra actualmente en proceso de revisión de su Plan Nacional de Adaptación, mientras que los planes nacionales de adaptación del sector salud de Argentina y Ecuador aún no se han presentado en el portal de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bolivia, Guyana y Venezuela aún no han desarrollado sus propios planes nacionales de adaptación. Los planes nacionales de adaptación enfrentan limitaciones considerables como la falta de asignación de fondos, la participación de las instituciones sanitarias y la falta de indicadores mensurables que orienten a los responsables políticos. Bueno, este slide es sobre los planes nacionales de adaptación del sector salud. Aunque la salud es uno de los ejes de los planes nacionales de adaptación, los planes nacionales de adaptación sectorial de salud son igualmente importantes porque los impactos climáticos difieren según el sector y con frecuencia los presupuestos se organizan por área. Un enfoque sectorial tiene el potencial de mejorar los niveles operativos y de viabilidad del plan nacional de adaptación al involucrar a las partes interesadas de diversos sectores. Los planes nacionales de adaptación del sector salud promueven participación de los agentes sanitarios en la política de adaptación al clima y crean capacidad para que participen en la planificación nacional. Bueno, finalmente, solo 4 países de Sudamérica lo han desarrollado: Brasil, Chile, Surinam y Argentina. Solo 2 países, Brasil y Surinam, han compartido su Plan Nacional de Adaptación del Sector Salud en el portal de la Convención Marco de Naciones Unidas, aunque Uruguay está desarrollando su Plan Nacional de Adaptación del Sector Salud. Ni Uruguay ni Venezuela tienen actualmente un documento subsidiario con una estrategia de salud donde se incluyan aspectos y objetivos referentes al cambio climático. Bueno, los marcos legales nacionales sobre el cambio climático y el acuerdo de Escazú, bueno, son documentos relevantes para tener en cuenta la elaboración de los mismos. Ahora le paso la palabra a Romina. Sí, muchas gracias, Lucas. Entonces, un primer paso en este estudio fue hacer un mapeo de, aquí ya podemos parar esta presentación, Lucas, fue hacer un mapeo de cuál es el estado de los planes nacionales de adaptación en general, los planes nacionales de adaptación del sector salud en particular y las estrategias subsidiarias conteniendo políticas de cambio climático y salud, reconociendo que a lo mejor algunos países no adoptaron el camino de diseñar sus estrategias de adaptación en función de los instrumentos que propone el Acuerdo de París. Entonces, algunos de los resultados que recogimos se presentan a continuación en este estudio. Ahora le voy a pasar la palabra a Cintia, quien va a hablar de la metodología del estudio y también de cuáles fueron los hallazgos en el ámbito de la incorporación de consideraciones de justicia de reconocimiento en estos planes. Gracias, Cintia.
Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Romina, por la palabra. Bueno, es todo un placer estar en este esperado seminario regional que venimos pensando desde hace tanto. Bueno, yo, como comentó Romina, lo que voy a hacer es exponer parte de lo que es la investigación sobre facilitadores de la justicia en políticas climáticas nacionales para el sector de salud, en particular el aspecto concreto de la metodología que llevamos a cabo en la investigación que estamos presentando y el aspecto específico de la justicia del reconocimiento vinculado a la adaptación climática. Voy a tratar de compartir, ustedes me dirán si se ve. Se ve, ¿no? Sí, perfecto. A ver si lo puedo ampliar ahora. Mm. Ahí va. Ahí está. Bueno, como comentaban recién Romina y Lucas, consideramos que los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación en salud proporcionan espacios para identificar caminos de adaptación justos, atendiendo a riesgos diferenciados sobre clima-salud y compromisos necesarios. Consideramos que integrar estos facilitadores de justicia en la planificación de adaptación clima-salud reduce la adaptación fallida, previene la mala adaptación y facilita el cambio transformador en los sistemas de salud. Por este motivo, abordar este planteo sobre la aplicación de los planes nacionales de adaptación y planes nacionales de adaptación en salud es necesario en América del Sur, debido justamente a las restricciones y a los problemas financieros que tenemos en investigación y vinculados sobre todo a lo que es política en la adaptación climática. En este sentido, este estudio evalúa la integración de los facilitadores de justicia de reconocimiento, procesal y distributiva en la planificación clima-salud en América del Sur. En cuanto a la metodología que hemos abordado en esta investigación, este estudio es un análisis exploratorio del corpus de los planes nacionales de adaptación y de los planes nacionales de adaptación en salud, o sus estrategias de adaptación subsidiarias, desde una perspectiva de los habilitadores de justicia en la adaptación clima-salud. Aunque el enfoque de este estudio es la adaptación clima-salud, también hemos incorporado los planes nacionales de adaptación en este análisis, ya que las colaboraciones multisectoriales entre agencias nacionales son claves para poder evitar que la adaptación en salud quede aislada. Además, muchos países incluyen planes de adaptación clima-salud dentro de lo que son sus planes nacionales de adaptación, especialmente cuando no han avanzado hacia una planificación sectorial. Reconocemos que hay distintos países y sectores que progresan a su propio ritmo y adoptan distintos enfoques, y también se incorporan por este motivo las estrategias de adaptación subsidiarias que han desarrollado los distintos países. Estas estrategias de adaptación subsidiaria incluyen una estrategia nacional climática, con la adaptación al clima entre sus objetivos y planes nacionales de salud, con respecto al cambio climático como un pilar fundamental dentro de las planificaciones en el plano del abordaje de adaptación climática. La muestra que desarrollamos en esta investigación incluyó 9 planes nacionales de adaptación, 4 planes nacionales de adaptación en salud, concretamente, y 13 estrategias de adaptación subsidiaria de 12 países sudamericanos. Para hacer esta investigación nos centramos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Surinam. La Guayana Francesa no fue incluida en nuestra muestra, y esto se debió concretamente a que es un departamento de ultramar de Francia, así que quedó fuera del muestreo que fuimos realizando para poder realizar nuestra investigación. El plan nacional presentado por Uruguay fue tomado de lo presentado en el portal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, dentro de lo que es su plan de agricultura,
y vamos a ver que hay distintas sectorizaciones que Uruguay ha realizado y en las que nos hemos centrado. Aunque Uruguay no tenía un plan nacional de adaptación, el Plan Nacional de Adaptación fue sectorial en este caso, fue respecto a los sectores de agricultura, zonas costeras y ciudades e infraestructuras dentro de lo que son estas estrategias de adaptación subsidiaria desarrolladas por este país. Este país, Uruguay, lo que desarrolló fue un enfoque multisectorial para poder desarrollar su política nacional de adaptación climática. Los habilitadores de justicia que fuimos rastreando en esta investigación se centraron concretamente en los planes, en las partes accionables de estos planes nacionales de adaptación y de los planes nacionales de adaptación en salud, tanto como en las estrategias de adaptación subsidiaria. Estas partes accionables de los planes incluyeron distintas partes. Estas partes son los objetivos de adaptación, las estrategias y acciones, los aspectos financieros y las estrategias de monitoreo y evaluación. Esto fue lo que fuimos evaluando para poder aplicar justamente nuestra metodología e indagar estos facilitadores de justicia. Es importante señalar, en este sentido, que las estrategias de diagnóstico de los documentos no se incluyeron, fue toda la parte previa a estas partes accionables, se aplicó una interpretación amplia al recortar estos instrumentos y realizamos, luego de hacer este recorte, un reanálisis, si es que existían dudas sobre las interpretaciones, respecto a cuáles eran ese carácter accionable en casos concretos en cada sección determinada, en los casos que por ahí ofrecían dudas. Se identificó un conjunto de palabras claves para poder determinar cada tipo de justicia en la literatura sobre la adaptación y se rastrearon en los distintos documentos estas palabras clave. Las palabras clave se tradujeron al español y para reflejar la diversidad lingüística de Sudamérica también se incorporaron términos que podrían no ser traducciones literales, porque estaba el caso, por ejemplo, de Brasil, que presenta su plan de adaptación en inglés, entonces lo que hicimos en este sentido fue tratar de ver el sentido traducido al portugués dentro de su plan nacional de adaptación y plan nacional de adaptación en salud, y los habilitadores de justicia se recopilaron después y lo que hicimos fue ver cuáles casos eran relevantes o no dentro de este análisis posterior de cada una de las palabras claves. El potencial habilitador de la adaptación clima-salud se midió en 72 casos en este conteo que estábamos haciendo anteriormente sobre los planes nacionales de adaptación, planes nacionales de adaptación en el sector salud y estrategias de adaptación en salud, estrategias de adaptación subsidiarias, perdón. Diferente, en este caso yo voy a presentar la justicia del reconocimiento, pero también hemos abordado la justicia procesual o procedimental y la distributiva para cada país en los distintos instrumentos mencionados, en los distintos planes y estrategias de adaptación. Supusimos que la recurrencia de los habilitadores de justicia contribuyó a construir representaciones y a crear las narrativas en torno a la política de adaptación clima-salud. El potencial habilitador de cada caso se clasificó en relación a estándares de bajo, medio o alto, en relación a la cantidad de casos en los que se hacía el conteo en relación a la aparición de las palabras clave. Ahora lo vamos a ir viendo en relación a los gráficos y va a quedar un poco más claro esto que estamos diciendo de forma tan abstracta. Para cada dimensión de justicia, el caso principal, o sea, el número se tomó en relación al umbral máximo y en relación a eso se establecieron dos topes que nos permitieron distinguir cuáles eran las variables que estaban en el plan. Se calcularon dos umbrales en este sentido, como mencionaba, fueron adicionales, en las que pudimos establecer una distancia del caso principal de cada una de las variables para cada uno de los facilitadores de la justicia, tanto del reconocimiento como procesual como distributiva. En este sentido, estos dos umbrales intermedios nos permitieron distinguir que cada
casos estaban dentro de los umbrales básicos. Posterior, pensando en este conteo, el rastreo de palabras clave, lo basamos en relación a la metodología análoga a la empleada dentro de lo que es en el marco de la lingüística, el corpus propio del análisis del discurso. Entendimos de esta manera que la cantidad de veces que se una palabra clave tiene relación directa con la intencionalidad política que se refleja en los planes nacionales de adaptación, salud. Y asimismo también hemos realizado un análisis nacional de adaptación, Plan Nacional de Adaptación en Salud o Estrategia de Adaptación Subsidiaria, ofrecían como para poder hacer un análisis más rico y no quedarnos solo con lo cuantitativo, sino también ofrecer otras variables cualitativas. Bueno, acá presento de forma muy general para ver la tabla, como puede apreciarse el trabajo que fuimos desarrollando en relación a la identificación, clasificación y estructuración de los distintos planes nacionales de adaptación, planes nacionales de adaptación en salud y estrategias de adaptación subsidiarias en cada país. Están ordenados alfabéticamente cada uno de los 12 países que fuimos desarrollando. No me voy a meter, pero solamente presento cómo fue expresada esta metodología. Ahí hay una columna que también plantea la normativa en relación al marco legal nacional de cada país con respecto al cambio climático y también las leyes nacionales vinculadas al Acuerdo de Escazú que mencionaba recién Lucas, además de los planes que estuvimos analizando de forma específica. Bueno, acá continúan los 12 países que abordamos en nuestra investigación. Ahora bien, enfocándonos específicamente en la justicia del reconocimiento, es pertinente mencionar o conceptualizar a qué nos estamos refiriendo con justicia del reconocimiento. Si nos centramos en un plano más abstracto, más conceptual de lo que es la justicia del reconocimiento, podemos mencionar, por ejemplo, que Nancy Fraser la define como el reconocimiento equitativo de las identidades y diferencias culturales en una sociedad, en oposición a la marginación de ciertos grupos. Para Fraser, la justicia no puede reducirse solo a la distribución de recursos económicos, sino que también debe abordarse una dimensión más de orden simbólica y cultural. Fraser distingue entre dos tipos de injusticia. Por un lado, la injusticia socioeconómica, que tiene que ver con la distribución, es decir, es aquella que surge equitativa en la vida social. Y por otro lado, la injusticia cultural, que es una mala representación o subestimación, se manifiesta mediante lo que es una subordinación cultural, el racismo, el sexismo y otras formas de desprecio que impiden justamente la plena participación o pertenencia social. Propone en este sentido esta autora el concepto de paridad de participación, en donde todos los individuos puedan participar en igualdad de condiciones en la vida social sin verse obstaculizados frente a estas injusticias de orden socioeconómico y cultural. Ahora, abordando este enfoque de justicia en vinculación con la adaptación climática, podemos ofrecer mayores precisiones de a qué nos estamos refiriendo justamente cuando estamos abordando el reconocimiento en la adaptación climática. Según la literatura, esto se refiere a la inclusión y el reconocimiento de la agencia de actores legítimos y el reconocimiento de sus derechos, necesidades e intereses. La dimensión del reconocimiento de la justicia responde a la pregunta de a qué factores históricos, culturales y regionales debería ser sensible la política climática. En este sentido, el propósito de la justicia del reconocimiento se centra, en primer lugar, en valorar las identidades, culturas, saberes de los grupos vulnerables. Y por otro lado, incluir y respetar las voces y perspectivas de las poblaciones marginadas en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas en el contexto sobre cambio climático. Nuestra postura respecto a lo que es la justicia del reconocimiento, nuestra investigación, es que sostiene justamente que es fundamental abordar la vulnerabilidad, las vulnerabilidades históricas, culturales, regionales que afectan a estos grupos marginados. Se debe asegurar de este modo
que las políticas climáticas sean sensibles a las diferencias y promuevan la equidad. La justicia del reconocimiento debe ser un pilar fundamental en la construcción de políticas climáticas, junto con la justicia redistributiva y la justicia procedimental. Y en el plano de la justicia del reconocimiento, el objetivo es evaluar el grado de inclusión y el reconocimiento de las voces y epistemes de poblaciones vulnerables. Bien, ahora ingresando en lo que planteábamos recién inicialmente dentro de lo que son estas palabras claves, como habíamos mencionado en el planteo metodológico, lo que hicimos dentro de cada uno de los distintos facilitadores de justicia fue reconocer cuáles eran esas palabras claves sacadas, tomadas en consideración a partir de lo que el IPCC había publicado, y en relación a ellas vimos distintas variables que tenían vinculación con estas distintas categorías, y estas son las palabras que fueron consideradas en el rastreo posterior analítico dentro de lo que son los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación en salud, tanto como en las estrategias de adaptación subsidiarias. En el caso de la justicia del reconocimiento, que es la que voy a presentar en este momento, estas son las 17 categorías que hemos observado, y se han traducido mediante los conceptos o palabras que engloban estas categorías, como por ejemplo en la primera categoría está el concepto de plural, plurales, pluralidad. Bueno, no las voy a leer todas, pero digamos que estas son las palabras que fueron claves para poder hacer el conteo posterior respecto a cómo se visualizaban estos facilitadores para la adaptación exitosa dentro de cada una de las dimensiones de justicia en la adaptación climática. Concretamente sobre el enfoque de la justicia epistémica que recién mencionaba Romina, nosotros en nuestra investigación mencionamos, podríamos anticipadamente decir, bueno, esto se vincula con la justicia del reconocimiento. Sin embargo, nos interesa señalar que aunque la justicia epistémica es un requisito previo importante para una adaptación exitosa, no se ha considerado como un facilitador de justicia independiente en la literatura de adaptación que hemos analizado en nuestra investigación. Las consideraciones de justicia epistémica que hemos abordado en los planes nacionales de adaptación y planes nacionales de adaptación en salud pueden rastrearse indirectamente a través de distintos facilitadores. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de lo que es la justicia del reconocimiento, por eso lo traigo a colación dentro de este encuadre. Lo hemos planteado a partir de conceptos como, por ejemplo, conocimiento local, conocimiento tradicional, sistemas de conocimiento, conocimiento indígena, coproducción de conocimiento. La justicia epistémica puede verse como una forma de justicia de reconocimiento, pero también es un requisito previo para la justicia procedimental, y también está asociada con la distribución inequitativa de bienes valiosos. Pero la forma que encontramos fue justamente a partir de la expresión de estos conceptos, para poder hacer el conteo posterior y el análisis metodológico de nuestra investigación. Ahora, orientado al análisis hacia un enfoque más cuantitativo, vemos dentro de lo que es esta tabla que presentamos en nuestra investigación, que en el ámbito de lo que es el Plan Nacional de Adaptación de los países que estuvimos investigando y de las estrategias de adaptación subsidiarias, específicamente en lo que es el campo del reconocimiento, dentro de lo que es este facilitador, planteamos el umbral más alto que vemos ahí en el caso, no sé si se observa, en el caso de Uruguay, como el umbral más alto con 114 puntos, digamos. En esta tabla se representa, y el segundo corresponde a el caso de Perú. Ahí tenemos en la tabla que está al lado los umbrales que nosotros planteamos para cada caso específico. Yo me centro concretamente en lo que es la justicia del reconocimiento. Vemos que hay distintos umbrales que fueron empleados para poder hacer el análisis y el conteo, que se tradujeron en un gráfico que vamos a mostrar a continuación. Las variables que ingresaron con un puntaje mayor o igual a 76 puntos fueron consideradas, digamos, planes que ofrecían facilitadores en un nivel alto. Los planes que consideraban indicadores estaban entre 38 inclusive y menos de 76 fueron considerados medios,
y los que estaban por debajo de 38 fueron considerados facilitadores que traducían justamente la justicia del reconocimiento en un grado bajo. Lo que hicimos acá fue expresarlo mediante este gráfico, que es una especie de gráfico de calor en el análisis cuantitativo que realizamos. Como podemos observar en el gráfico, Uruguay está en la vanguardia en la integración de los facilitadores de la justicia del reconocimiento en su planificación nacional de adaptación en la región de América del Sur. La mayoría de los demás países de América del Sur ocupan lugares que están por debajo de ese aspecto, y se incorporan pocos facilitadores de justicia dentro de lo que son sus planes nacionales de adaptación o sus estrategias subsidiarias concretamente. Ahí vemos los distintos umbrales que nos hemos propuesto como intermedio, y está dado a través de la distinción por color. Bien, desde un análisis cualitativo referido a los planes nacionales de adaptación, entre los países con alto puntaje que hemos mencionado recién, el Plan Nacional de Adaptación de Perú es el que destacamos concretamente en nuestra investigación, y esto lo hicimos debido a la integración de distintas estrategias de justicia del reconocimiento que incluyen aspectos fundamentales como, por ejemplo, el género, la interculturalidad, las relaciones intergeneracionales, y están transversales en ese Plan Nacional de Adaptación, así que la consideramos justamente relevante por este motivo. La perspectiva de género se presenta como una categoría analítica y metodológica con implicancias políticas en este Plan Nacional de Adaptación, así que nos pareció sumamente relevante traerlo a colación dentro de nuestro análisis cualitativo. Y por otra parte, el enfoque intercultural que ofrece este Nacional de Adaptación reconoce diferencias culturales como uno de los pilares de la política climática democrática fundamentales. El Plan Nacional de Adaptación peruano incorpora las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de diferentes grupos étnicos culturales. Otro aspecto que mencionamos como fundamental dentro del análisis de la justicia del reconocimiento en este Plan Nacional fue la incorporación del concepto de la complementariedad entre el conocimiento tradicional y científico, que habla de una perspectiva intercultural con este Cintia, concepto concreto. Cintia, ¿me escuchas? Sí, Disculpa, sí, ya estás por alcanzar el tiempo máximo. Solo te avisaba para bien. que vayas. Bien, Gracias. me apuro. Gracias. Bien, entonces reconoce las prácticas y conocimientos ancestrales, así como las perspectivas, las percepciones y objetivos locales, como el desarrollo en armonía de la naturaleza. También otro aspecto que consideramos fundamental es que designa a las mujeres líderes para preservar el conocimiento tradicional y les proporciona capacitación para poder justamente favorecer este liderazgo. En el caso del segundo recuadro, que es el cuadro completo que presentamos en la investigación, referido en este caso ya a los planes nacionales de adaptación en salud y a las estrategias de adaptación subsidiarias respecto a lo que es la justicia del reconocimiento, podemos observar que el abordaje cuantitativo respecto de la justicia del reconocimiento ofrece como indicador más alto el caso de Ecuador, con 41 puntos, y le sigue el caso de Colombia, con 37 puntos. En este caso, los umbrales que fuimos empleando tuvieron como tope máximo aquellos que fuesen mayores a 28, entre 14 y 28, y menores a 14, para poder establecer justamente dentro de el gráfico de calor cuáles eran las formas de representación de los facilitadores de justicia, concretamente en el plano del reconocimiento, en los planes nacionales de adaptación en salud en los distintos países. Concretamente, contienen significativamente menos habilitadores de justicia del reconocimiento de lo que pudimos observar en cuanto al conteo que los planes nacionales de adaptación. Sin embargo, podemos notar que Ecuador lidera la integración de consideraciones de justicia del reconocimiento, seguido por Colombia en segundo lugar, y los países restantes están distribuidos equitativamente, pero están todos por debajo de lo que son los niveles medios y bajos. Por otra parte, desde un análisis cualitativo de los planes nacionales de adaptación en salud, pudimos observar que algunos de los habilitadores del reconocimiento destacan
que se destacan en las estrategias nacionales de Ecuador y Colombia fueron fundamentales. En el Plan de Salud de 10 años de Ecuador, por ejemplo, se incluye el concepto de doble vulnerabilidad, para desarrollar una estrategia de protección social intersectorial sobre los determinantes de salud, como la brecha nutricional entre niños indígenas y no indígenas. Entonces, esta cuestión nos pareció sumamente fundamental, el aspecto de la doble vulnerabilidad, porque es una forma de poder dar a luz y reconocer las vulnerabilidades que intersectan concretamente en las comunidades más vulnerables, en este caso la pobreza y la dimensión racial. La vinculamos con el concepto, o la podemos pensar desde lo que es el concepto de interseccionalidad que expresan los distintos feminismos, cómo se puede analizar esta afección concreta de vulnerabilidad en las poblaciones específicas. Asimismo, también incluye a las víctimas de violencia de género y abuso infantil en los grupos prioritarios. El Plan de Salud de 10 años de Colombia adopta un enfoque intersectorial y transversal para identificar las diferencias poblacionales y territoriales en los riesgos de clima-salud y en las necesidades de adaptación, y también articula distintas redes con, por ejemplo, el sistema de salud intercultural indígena, cosa que nos pareció sumamente interesante de mencionar. Bien, ahora sí, a modo de síntesis, para no quitarle tiempo a mis compañeros, como una conclusión muy parcial y dentro de lo que fuimos observando, es que la planificación nacional de adaptación muestra disparidades, como mencionaba Lucas anteriormente, en la integración de diferentes dimensiones, en este caso en la dimensión de justicia, del reconocimiento. Sin embargo, tanto en los planes nacionales de adaptación como en los planes nacionales de adaptación en salud, en la mayoría de los países obtienen puntuaciones más altas, como vamos a ver ahora a continuación con el resto de las exposiciones, en lo que es la justicia del reconocimiento en relación a otros enfoques, y vamos a dejar que ese análisis después lo cierre Romina, pero nos parece sumamente importante ver que el reconocimiento es algo que está presente dentro de los distintos planes. Finalmente, en efecto, pensamos que dar más espacio a cuestiones como la distribución de cargas y beneficios de la adaptación puede facilitar la identificación y el reconocimiento de las partes interesadas. Y bueno, agradezco la atención y el tiempo, y bueno, y cedo la palabra a Romina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia, por tu presentación y por explicar tan claramente la metodología también. A continuación, Lucas Reckers presentará los resultados del indicador de justicia procedimental. Perfecto. Un segundo. Voy a ir. Ahí se ve, ¿no? Se ve, pero no la versión completa. Ahora sí. Gracias. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir avanzando con los facilitadores. En vamos a trabajar sobre el facilitador de justicia procedimental. Esto, bueno, Cintia ya lo ha pronunciado también. Bueno, acá hago una definición en torno a la adaptación climática con respecto a la justicia procedimental, que se refiere a la equidad en los procesos de toma de decisiones, asegurando que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de participar y que sus voces sean escuchadas en la planificación y ejecución de estrategias de adaptación al cambio climático. Esto implica garantizar procesos inclusivos, transparentes y participativos donde las comunidades afectadas puedan influir en las decisiones que les conciernen. Asimismo, otra definición es que la falta de justicia procedimental puede exacerbar las desigualdades existentes y socavar la eficacia de las medidas de adaptación. La justicia procedimental permite la participación y el poder diferenciales para una planificación e implementación de la adaptación más inclusiva. Acá vemos las palabras clave de este facilitador de justicia procedimental que hemos analizado en los planes nacionales de adaptación generales y los del sector de salud,
donde vemos las palabras que rastreamos los documentos para hacer el score de cada país que analizamos de los 12 en total de Sudamérica. Aquí vamos a ver, bueno, participación diferencial, poder diferencial, procesos inclusivos de representación, procesos inclusivos de participación, legitimidad, múltiples partes, contrapartes interesadas, diálogos deliberativos y relaciones de poder desiguales. Acá tengo un problema con la configuración. Bueno, una síntesis o una conclusión de este análisis en esta parte es que la reducción del riesgo que supone el cambio climático para las poblaciones de Sudamérica varía considerablemente en función de las limitaciones locales como las financieras y de las condiciones favorables como las estrategias de adaptación participativas. En estas condiciones, los gobiernos deben maximizar las oportunidades de adaptación mejorando sus marcos institucionales. Los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación del sector salud son instrumentos que cumplen esta función, por ejemplo, aumentando el acceso a la financiación para el cambio climático procedente de las principales fuentes financieras para el clima. Bueno, aquí nuevamente muestro la tabla sobre los planes nacionales de adaptación. En el medio encontramos justicia procedimental y encontramos que Uruguay es quien se encuentra primero con 547 puntos, seguido de Argentina. Y en los planes nacionales de adaptación del sector salud encontramos con mayor puntaje a Colombia, seguido de Ecuador. También analizamos, obviamente, aparte del Plan Nacional de Adaptación Nacional y del sector salud, los documentos subsidiarios o estrategias subsidiarias. Bueno, aquí vemos la tabla referente a los planes nacionales de adaptación general y o documentos subsidiarios, y vemos que Uruguay es quien se encuentra con mayor puntaje y el resto de los países, 11 en total, se encuentra dentro del margen más bajo. Y como conclusión podemos decir que Uruguay se destaca como líder en la integración de facilitadores de justicia procedimental en su planificación nacional de adaptación en Sudamérica, y en contraste la mayoría de los países de la región ocupan posiciones más bajas en este aspecto, dado que han incorporado pocos facilitadores de justicia en sus planes nacionales de adaptación o estrategias subsidiarias. Acá también tengo un problema de configuración. Bueno, de este análisis encontramos que aunque Uruguay es el líder regional en la integración de habilitadores de procedimiento, es necesario mejorar la participación de las partes interesadas, incluidas las que soportan los costes de las políticas de adaptación. Por ejemplo, su Plan Nacional para el Sector Agrícola identifica a los beneficiarios de las medidas de adaptación como los agricultores. Sin embargo, no identifica a los perdedores de la adaptación, es decir, aquellos que pueden soportar los costes de la política de adaptación. Por otra parte, la participación de las partes interesadas se centra tanto en el desarrollo como en el ajuste de las medidas de adaptación, mientras que las fases de aplicación, seguimiento y evaluación se circunscriben principalmente al ámbito interinstitucional. Bueno, y acá hacemos el último análisis, el último cuadro de justicia procedimental, referido a los planes nacionales de adaptación al sector salud o documentos subsidiarios. Acá encontramos, como dijimos, que Colombia está en el primer puesto con 217 puntos, Ecuador se encuentra en el umbral medio y los restantes países se encuentran en el umbral más bajo. Podemos decir que entonces que los planes nacionales de salud o estrategias subsidiarias incluyen significativamente menos habilitadores de justicia
procedimental en comparación con los planes nacionales de adaptación. La excepción es Colombia, que lidera la integración de consideración de justicia procedimental, seguida por Ecuador en el segundo lugar. Podemos decir también que, a pesar de su liderazgo, el Plan Decenal de Salud de Colombia, aunque se basa en la acción intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud, solo esboza el alcance, los objetivos y los elementos rectores, sin especificar las acciones y las funciones de las partes interesadas. Aunque el Plan Decenal de Salud de Ecuador reconoce los diferentes pueblos y nacionalidades del país, la identificación de las partes interesadas no institucionales sigue siendo relativamente baja. En términos generales, con respecto a este facilitador de justicia procedimental, podemos esbozar diferentes conclusiones. La justicia procedimental y distributiva muestra una mayor asimetría entre las puntuaciones de los diferentes países analizados de Sudamérica. Estas asimetrías pueden estar relacionadas con el hecho de que la mayor parte de la investigación sobre salud climática se ha centrado en los efectos del cambio climático sobre la salud de la población y las cargas sanitarias, mientras que se ha prestado menos atención a las estrategias de transformación. Dedicar más espacio a las cuestiones del reparto de cargas y la asignación de beneficios de la adaptación puede facilitar asimismo la identificación y el reconocimiento de las partes interesadas pertinentes. Reducir los riesgos del cambio climático para la salud requiere una transición hacia el desarrollo de la resiliencia climática. Cualquier vía de transición desencadena conflictos de intereses, expectativas y derechos. Por lo tanto, como decía Romina, es necesario identificar las vías más justas, y los planes nacionales de adaptación y los sectoriales constituyen foros nacionales para identificar estas vías, considerando cuidadosamente los riesgos diferenciados. Y no abordar estos aspectos puede conducir a transiciones fallidas muy injustas. Asimismo, a medida que aumenten los riesgos climáticos y las políticas de adaptación, y frustren las expectativas y aumenten los conflictos de derechos e intereses, las poblaciones tratarán de influir de manera justa en las políticas de adaptación, adoptando, entre otras cosas, la heurística de la justicia que ofrecen los actuales planes nacionales de adaptación y del sector salud. En este contexto, un alto nivel de integración de los habilitadores procedimentales y distributivos en la planificación de la adaptación es una cuestión de necesidad práctica. La integración de los facilitadores de la justicia en la planificación de la adaptación al cambio climático y la salud reduce el fracaso de la adaptación, evita la mala adaptación y facilita el cambio transformador, como venimos mencionando. Y tiene como efecto la reducción o la capacidad de reducir los conflictos sociales. Esto ya lo mencionamos. Esto también lo hemos mencionado. Bueno, eso ha sido, por mi parte, con respecto a justicia procedimental. Muchas gracias, Lucas. Antes de avanzar con el facilitador de justicia distributiva, me gustaría hacer algunas aclaraciones que pueden ser útiles para analizar los resultados que ya presentaron, pero también los que va a presentar a continuación Carlos. En primer lugar, que para este estudio adoptamos, o una decisión que tomamos, fue adoptar como umbral de referencia y evaluar la posición de los diferentes países en relación a este umbral a la posición del país que es líder en la incorporación de un determinado facilitador. Sin embargo, uno en otro tipo de estudio más profundo e incorporando ya algún ideal de justicia concreto, puede adoptar otro umbral que sea diferente, ¿no? Y los países que son líderes en nuestro estudio y marcan el umbral de referencia relevante, a lo mejor
en comparación con un umbral ideal de justicia o incluso no ideal de justicia, pueden ubicarse cerca o lejos. Entonces, esta es una cuestión más compleja, pero solo clarificar entonces que el umbral de referencia y las posiciones de los países se determina en función de quién lo está haciendo mejor. Eso por un lado. Después, por otro lado, mencionar que nuestro foco o el uso de las palabras facilita el estudio de estos aspectos de los planes nacionales de adaptación, pero a la vez tienen un efecto modificador de la realidad en el siguiente sentido. Es cierto que por incluir más veces una palabra que hace referencia a una consideración de justicia, un plan de adaptación no es necesariamente más justo que otro en términos de procedimientos o de reconocimiento de justicia distributiva, esto es cierto, pero la incorporación de esos términos va a configurar las narrativas que se construyen alrededor de los planes nacionales de adaptación, porque tenemos que pensar que no, como decía en otra intervención, no son momentos, aunque son momentos fijos, son parte de un proceso que incluso es intergeneracional, que consiste en la elaboración del plan de adaptación, su implementación, pero luego el monitoreo, evaluación, incluso la disputa por parte de diferentes actores sociales de ese contenido y la creación de un nuevo y futuro plan de adaptación y así sucesivamente. Y entonces por eso la relevancia de las palabras y las narrativas y la heurística que se emplea. Entonces los planes pueden ofrecer esta dimensión. Y finalmente, aclarar que reconocemos que existen diferentes concepciones de justicia alrededor, perdón, de cada uno de estos tipos de justicia. O sea, hay muchas concepciones de justicia de reconocimiento, muchas concepciones de justicia distributiva y procedimental. Sin embargo, lo que hicimos aquí es adoptar una concepción sobre la que existe un consenso en la literatura específica sobre adaptación climática. Entonces, otros estudios son posibles incorporando dimensiones más robustas de cada tipo de justicia. Con estas aclaraciones hechas, le voy a ceder la palabra a Carlos, quien va a presentar los resultados del indicador de justicia distributiva. Muchas gracias, Romina, y bueno, mis saludos a todos los presentes. En esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de la justicia distributiva y los resultados que hemos obtenido después de haber analizado a los facilitadores. Me gustaría que me ayudes a... Ok. Bueno, dentro del grupo de investigación, yo soy el que representa la parte de salud. Trabajo ya muchos años en el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Perú y vengo haciendo investigaciones respecto a las enfermedades infecciosas que más atacan al país, pero abriendo una visión respecto a la ética y a la justicia que se debe aplicar dentro de los planes de adaptación respecto al cambio climático y que tiene mucho que ver con la salud. Me parece que el análisis que hemos realizado como equipo de investigación es bastante fructífero y puede ser aprovechado para aplicar otros modelos también de aplicación de diferentes justicias. La siguiente, por favor. Dentro de la justicia, dentro de los conceptos de justicia distributiva, me gustaría que ustedes vean las imágenes. Todos tenemos derecho a viajar, a gozar de los equipos electrónicos, incluso hacer travesías en grandes embarcaciones, pero todos ellos traen, en definitiva, un efecto secundario, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, mientras que unos gozan, otros no tanto. Por lo tanto, los recursos que existen en el planeta son totalmente limitados y ahí viene el tema de la justicia distributiva. ¿Cómo distribuirlos equitativamente? Por lo tanto, la justicia es una virtud que surge cuando se tienen recursos escasos. Y sobre ese punto me gustaría definir un poco qué cosa es la justicia distributiva. En realidad, viene a ser una teoría ética que proporciona orientación sobre las distribuciones sociales, tanto de riesgos y beneficios que son moralmente aceptables. Y por lo tanto, define si es correcto mantener las políticas actuales o modificarlas. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia distributiva, estamos pensando en los bienes ambientales
que tenemos todos acceso, por ejemplo, a espacios verdes como los que vemos acá en Buenos Aires, que me encantan. Yo vivo en una ciudad donde todo es desierto, pero también de los males ambientales, como la contaminación y el riesgo de la exposición a estos males. Por lo tanto, es importante proporcionar, en este caso, un estándar ético que ayude a garantizar que los riesgos y los beneficios se puedan distribuir, en este caso, entre los miembros de la sociedad de una manera justa, y por eso he puesto ahí la balancita, de una manera justa justamente, que corresponde a la justicia distributiva. La siguiente, por favor. En ese contexto existen principios de distribución. Acá he puesto, en realidad son como 5 o 6, y he puesto algunos, los más representativos, pero existe el principio igualitario, donde todos deben tener por igual tanto bienes como recursos, el principio Rawlsiano, el cual tolera la desigualdad entre los individuos siempre y cuando haya una nueva distribución que beneficie a los menos desfavorecidos o los que están peor, o el utilitarista, donde la distribución se hace mucho más justa en aquel que tiene el mayor impacto. De todos estos principios, es importante señalar que algunos podrían favorecer un grupo, mientras que otros no necesariamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos actores políticos que toman decisiones respecto al cambio climático y a las políticas económicas que pueden afectar un Estado, ¿se han considerado estos principios dentro de esas políticas? Yo creo que no. Y eso puede conducir a la mala adaptación, que es justamente el resultado de una distribución desigual de los beneficios de la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, al ocurrir la mala adaptación, puede reforzar las desigualdades existentes y conducir a una mayor desigualdad, que es la vulneración y la marginación. La siguiente, por favor. Y aquí justamente entra a tallar el problema de las comunidades que actualmente venimos soportando toda la carga de la contaminación de los países con mejores ingresos económicos. Como ya se dijo, Sudamérica solo contribuye en menos del 10% de las emisiones globales, pero somos los que más enfrentamos el problema de la contaminación y el cambio climático. Ahí entra a tallar el problema de la desigualdad. Y esta desigualdad también acarrea desigualdad sociopolítica, ambiental y personal, que cada persona tiene que hacerle frente y específicamente a los riesgos. Por lo tanto, en el contexto de la adaptación al cambio climático, estos factores van a generar vulnerabilidad desigual, que en este caso es una capacidad desigual para emprender acciones adaptativas. Acá les he puesto un dibujito que Lucas Recker me ayudó a ilustrar para mi tesis de maestría, que más o menos ilustra qué pasó con la pandemia por COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que apareció justamente por la intromisión del hombre a un ciclo enzootico y se distribuyó rápidamente en todo el mundo, poniendo a luz la desigualdad. Entonces, este modelo del incendio que coloca ahí, ahora se puede aplicar en muchos modelos, incluso en el problema de cambio climático, porque mientras los más pobres están sufriendo incendios, que puede ser traducido en sequías, inundaciones, incendios forestales, etc., los que tienen mayor acceso a recursos, no necesariamente. Y es más, muchas de las actividades que ellos realizan exacerban las vulnerabilidades que existen ya en estas comunidades. La siguiente, por favor. Pues bien, en ese punto, el cambio climático, las políticas y las políticas climáticas también generan desigualdad entre las generaciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí una casa hecha de adobe. ¿Qué dice la cosmovisión del poblador andino? Lo que construyes de la tierra se devuelve a la tierra. Esta casa puede caer en ruinas, pero no genera un impacto de contaminación ambiental. Sin embargo, la otra sí, porque está hecho de cemento. Este es un cambio intergeneracional, porque mientras que nuestros ancestros sabían construir de adobe, ahora todo es cemento. Pero fíjense abajo, hay una persona que está cocinando con biogás. ¿Qué cosa es el biogás? O perdón, el bioma. Es el excremento de los animales que ellos generalmente crían para comer, para aprovechar el recurso, pero el excremento lo usan para poder cocinar. La vivienda se llena de este gas y la contaminación a nivel de bronquios es penetrante, es fuerte. Ahora gozamos de
de gas natural, que se distribuye generalmente en todas las ciudades, pero no, los favorecidos no son los que viven en zonas rurales, somos los que vivimos en zonas urbanas. Por lo tanto, si ustedes se fijan ahí, hay una desigualdad a nivel intergeneracional. Por lo tanto, surge un principio que de quien contamina, paga. Si nosotros en este momento hemos contaminado mucho, ¿quién tiene que pagar en los siguientes 50 años? Nuestros descendientes. ¿Sería justo eso? Pero si nosotros adoptamos medidas para mitigar o para neutralizar o detener la contaminación, estas estrategias ayudarían o promoverían que las siguientes generaciones puedan recibir un mundo menos contaminado. Por lo tanto, ahí entra el otro principio que es el beneficiario paga. Es decir, la siguiente generación cargaría o adoptaría las cargas de contaminación, ya sería su responsabilidad, ya no la nuestra. Pero la historia es totalmente al revés, ¿no? Seguimos contaminando y hasta ahora no aprendemos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la justicia distributiva en el contexto del cambio climático en Sudamérica? En la actualidad, los modelos de evaluación de adaptación climática no tienen en cuenta los resultados distributivos. Eso lo hemos observado, hemos hecho el análisis, está en nuestro paper que vamos a publicar pronto. Y esto reduce la probabilidad de que los planes nacionales de adaptación los tomen en cuenta. De acuerdo a nuestro análisis, hemos observado que la justicia distributiva se enfoca principalmente en ¿qué? Salud, seguridad, construcciones, oportunidades de desarrollo profesional, infraestructura verde, alimentos, transporte. Las comunidades ancestrales, las comunidades originarias, no necesariamente gozan de este tipo de consideraciones. Por lo tanto, la justicia sigue siendo totalmente desequilibrada. La siguiente, por favor. De acuerdo a lo que ya mencionó Cintia en la anterior diapositiva y los análisis que hemos hecho para poder determinar los facilitadores de adaptación a los planes nacionales, nosotros hemos identificado para poder hacer el análisis de facilitadores de justicia distributiva 10 facilitadores. Entre ellos están los grupos o comunidades vulnerables, vulnerabilidad estructural, distribución de beneficios y cargas, justicia, equidad, mujer, género, capacidad, financiación, prioritarismo, equidad intergeneracional. Me gustaría detenerme un poco en cuáles son entonces estos objetivos. ¿Por qué estamos analizando facilitadores? Porque queremos ver si podemos identificar dentro de los planes nacionales, tanto nacional como también los documentos subsidiarios y los planes que se hicieron en torno a la salud, si sobre ellos recae identificar estos facilitadores que nos ayudan a poder identificar exacerbaciones que ocurren en cuanto a las desigualdades y garantizar que los beneficios y las cargas de las políticas de adaptación realmente se puedan distribuir de manera justa. Y también reconocer la vulnerabilidad diferencial de algunos grupos a los impactos del clima en salud. La siguiente, por favor. Perdón, ¿puedes retroceder? Eso que muestro en la figura son de las dragas. ¿Qué cosas son las dragas? Son máquinas que escarban la tierra en los ríos amazónicos para poder aprovechar el oro. Pero el oro no se aprovecha sin mezclar con mercurio. Por lo tanto, genera un gran impacto de contaminación en los ríos amazónicos, genera deforestación, como pueden ver, y quienes trabajan en las dragas es la misma población amazónica, que ya no van a los colegios por trabajar en estas actividades. Nuevamente la injusticia, perdón, que se aplica en estas situaciones debido pues a actividades económicas. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de análisis de los facilitadores de adaptación en cuanto a la justicia distributiva? Como pueden ver, en este mapa de calor, ustedes pueden ver el color más intenso y el puntito que se encuentra arrimado hacia el extremo derecho corresponde al Plan Nacional de Adaptación de Uruguay. ¿Por qué está como líder? Porque ellos mostraron dentro de sus facilitadores un compromiso financiero para poder satisfacer la adaptación con un enfoque particular en mujeres y niños. Sin embargo, estos facilitadores de justicia y equidad solo se abordan muy superficialmente. Luego sigue Argentina, donde se puede ver una actualización del índice de vulnerabilidad social e identificación de medidas específicas para fortalecer la resiliencia en las mujeres y en la comunidad LGBTQ+.
Y luego Perú, el cual dentro de su Plan Nacional de Adaptación integra mujeres, niñas y adolescentes, equidad en el cuidado y plan de financiamiento enfocado en familias con situación de pobreza y pobreza extrema. Juntando los planes nacionales de estos tres países que lideran por lo menos este primer análisis de justicia distributiva, todos recaen en sus adaptadores, o perdón, sus facilitadores se enfocan mucho más en el grupo de mujeres. La siguiente, por favor. Pero analizando los facilitadores de adaptación aplicados a salud, Ecuador está en primer lugar. Recordemos cómo fue esta metodología, ¿no? Hemos analizado facilitadores utilizando palabras clave y cuantificando. Entonces, Ecuador prioriza grupos vulnerables como la comunidad LGBTQ+, y los trabajadores sexuales, y también plantea estrategias para protección social intersectorial que permitan reducir desigualdades y disparidades. Sobre todo, allí lo resalté con negrita, mujeres expuestas a desastres naturales. Y eso está muy ligado a la pobreza, porque generalmente la mujer en comunidades pobres y de extrema pobreza es la que lleva adelante a la familia. Imagínense esta mujer que luchó toda su vida para llevar adelante a su familia, ahora se ve expuesta a un desastre natural. ¿Quién la protege? Y ahí Ecuador incidió en su plan nacional, más los demás países con muy bajo puntaje. Y realmente cuando hemos estado analizando los planes nacionales destinados a la salud, realmente son muy pobres, no ofrecen mayor información, son muy superficiales y generales. Bien, además, Ecuador integró la equidad intra e intergeneracional en la planificación presupuestaria. La siguiente, por favor. En conclusión, comparando con los otros facilitadores que hemos conversado, ¿se acuerdan cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? El de justicia. ¿De acuerdo? De reconocimiento. De reconocimiento. El otro fue de justicia. ¿Cuál fue? No, después. Procedimental. Procedimental. ¿Ok? Comparando con esos tipos de facilitadores, la justicia distributiva es la que presentó menor score, menor puntaje. ¿Por qué? Porque no ha sido abordado con mayor profundidad por los diferentes gestores políticos en los planes nacionales de adaptación de estos países. Este hallazgo en realidad revela un riesgo de mala adaptación. ¿Se acuerdan qué era la mala adaptación? Cuando la justicia distributiva, más bien no era justicia distributiva y por lo tanto las poblaciones vulnerables se encontraban en un riesgo de mayor vulnerabilidad sobre todo. Entonces, nuestro análisis revela que no existen marcos que ayuden a integrar las consideraciones de justicia en la investigación y también las políticas de adaptación climática. Y mientras esta tarea esté pendiente, no se podrá lograr una transición justa, prevenir el fracaso y la mala adaptación durante su implementación. El siguiente, por favor. Agradezco muchísimo a todos mis compañeros que están ahí. Ahí está Romina, Cintia, Vicky, Marcia y Lucas, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación tan clara y también por hacernos volver a conectarnos con la presentación. Para cerrar y para no tomar más tiempo del espacio que tenemos para las preguntas, lo que me gustaría mencionar es cuál es la relación entre los diferentes tipos de facilitadores en los planes nacionales de adaptación generales o para el sector salud. Y creo que ustedes ya lo adelantaron. El indicador que peor lo hace o que es menos considerado es el de justicia distributiva, mientras que la justicia de reconocimiento y procedimental tiene más espacio en los planes nacionales de adaptación. Y esto puede deberse, esto es solo una hipótesis, algo que también ya mencionaron, y es que la investigación en materia de adaptación ha estado focalizada en los impactos y en los riesgos del cambio climático en la salud. Entonces, una vez que uno tiene identificado cuáles son estos riesgos y estos impactos, es más sencillo identificar, bueno, a qué actores hay que reconocer y cuáles son los procedimientos para incluir a esos actores de manera justa. Y como la investigación ha avanzado menos en la dirección de
la transformación y de lo que requiere la justicia transicional climática en este ámbito, las cuestiones de distribución de las cargas han ocupado un rol menor. Y esto, bueno, puede conducir a, como decía Carlos, a casos de mala adaptación. Ese es un punto que me gustaría mencionar. Bueno, algunas limitaciones en el ámbito de la adaptación climática es que, a diferencia del ámbito de la mitigación climática, no tenemos identificados quiénes son los perdedores de la adaptación, ¿no? En el caso de la mitigación sí tenemos identificados quiénes son los transitional losers. Son aquellas personas que llevan adelante actividades que involucran emisiones, pero en el caso de la adaptación no tenemos identificados quiénes cargarían con el costo de la adaptación. Entonces, creo que esto también influye a que las cuestiones de justicia distributiva no estén desarrolladas y tratadas en el ámbito de la literatura sobre adaptación. Finalmente, dos factores que mencionaron: la falta de inclusión de la adaptación en los modelos climáticos y la falta de evaluación de la dimensión temporal de la adaptación conducen a que el debate de justicia intergeneracional en el ámbito de la adaptación también se encuentre subdesarrollado. La idea o el objetivo de incorporar este panel en el contexto de la tercera ronda de presentación de las contribuciones nacionalmente determinadas es invitar a quienes se encuentran involucrados en estos procesos a incorporar consideraciones de justicia y planificar estos aspectos como parte también de la planificación y la estructuración de las contribuciones nacionales nacionalmente determinadas. Entonces, bueno, esta ha sido nuestra pequeña contribución en ese sentido, y ahora le voy a pedir ayuda a Marcia para administrar el tiempo y las preguntas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Por acá? Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Muy interesante, en realidad. Primero, felicitarles por todas las presentaciones. Tengo dos consideraciones y quisiera más ponerme en el rol que tuve como formulador de política pública. Estuve a cargo de lanzar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, gran parte de la NDC del Ecuador y una estrategia subsidiaria que fue el Plan de Acción de Género. Estos comentarios los hago del otro lado porque, si bien hay muchas observaciones a qué es lo que le falta a estos instrumentos, del otro lado de la vereda, quienes formulábamos o formulan todavía estas políticas públicas, hay que hacer un análisis para poder sugerir qué es lo que tienen o con qué recursos están trabajando. En ese sentido, algo muy relevante que quizás puede ser una recomendación es la brecha financiera para la elaboración de los instrumentos. Conozco perfectamente cuál es la brecha en el caso del Ecuador, pero estoy casi seguro que en la región debe superar el 70% de esta brecha financiera de lo que se invierte del sector público o de lo que nos da la cooperación. Y eso determina también los tiempos, las limitaciones y cómo se va haciendo los instrumentos de gestión. Es interesante ver del otro lado qué cosas le faltan, también quizás ponerse en los zapatos de los formuladores de políticas, con qué cuentan. Definitivamente en la región difiere mucho y que esta es mi última observación, es que quien da la información técnica, quien provee estos instrumentos, termina siendo el IPCC, el órgano científico, creo que va a ser el más importante en los siguientes años. Y claro, hay que entender cómo empezó, cómo el IPCC ha estado trabajando. Ha estado muy centrado en el impacto biofísico del cambio climático. Y estas consideraciones de justicia ambiental, de estos temas, definitivamente tenían un abordaje que iniciaba en la parte biofísica, pero que faltaba justamente este componente. Y yo veo que es una oportunidad muy grande que haya dos representantes argentinas. Me parece que solamente otro país, Alemania, tiene ese nivel de representatividad para que pueda traducirse estos nuevos elementos que ya no son solamente la parte biofísica en la gestión del cambio climático. Lo digo esto porque hay un término que se usó mucho que es la racionalidad climática.
hay que comenzar a trabajar muy fuerte en este tema porque conversábamos con la colega chilena que no está, pero se atribuye todo a cambio climático. Definitivamente no es así. El manejo de estiércol tiene su connotación, pero si existe racionalidad climática en el caso de adaptación y si existe adicionalidad, es decir, que sea comprobable que tiene un efecto atribuible al cambio climático. Esa línea me parece que es muy delgada, que estamos comenzando a sobrepasarlo y atribuirlo todo al cambio climático y eso necesita comenzar a fortalecerse en los conceptos y reitero en lo del IPCC. Quizás dejarles en el radar que en el caso de Ecuador, y con esto termino, perdón, me extendí, es más un comentario. El Plan Nacional, en el tema de género sobre todo, tuvo un capítulo aparte. Esto debido, y quizás es una lección aprendida para quizás la región, es que en la guía de NDC, de planes, el financiamiento que se obtiene del Fondo Verde y varios donantes, hay como un lineamiento o pasos a seguir y los requisitos mínimos que se tiene, inclusive un checklist de cada capítulo. Y tengo en mente 8, pero logré acordarme de 7 sectores que están presionando, digamos así, pero se ha creado una especie de competencia en colocar estos sectores en estos instrumentos y que definitivamente necesitan estos sectores generar alguna estrategia o metodología para que puedan ser incluidos efectivamente. Los que debe estar en la región también sucediendo esto: manejo integrado del fuego, género, migraciones, gestión de riesgos, salud, pueblos y conocimiento ancestral y pérdidas y daños. Me falta un sector más que siempre había este pedido de que se los incluya, pero faltaba justamente la metodología del cómo. O sea, sabemos que es necesario, pero en los tiempos que se tienen los instrumentos, el cómo incluir, por ejemplo, manejo integrado del fuego, que es un impacto o una derivación del cambio climático. Entonces, yo resalto, y quizás hay alguien de migraciones, la Organización Internacional de Migraciones, entendiendo este aspecto, en la región creó un grupo de revisores externos para generar la metodología y que pueda ser un instrumento que pueda escalar al IPCC y que esto de alguna otra forma quede en lo que es la guía de la R7 que estamos discutiendo. Eso también es importante. Eso nada más, y resaltar que esto que tengamos representatividad de 4 co-chairs del IPCC de la región es un aspecto muy valioso, sobre todo Argentina la peleó mucho en el año pasado y que eso debería ponderarse para poder traducir la información que está generándose a nivel mundial, pero también hacer estos aportes de información, podríamos decirle suave, blanda, que es necesaria para que tenga un balance el tema técnico como también el tema social que es necesario en estos informes. Bien. ¿Alguien más? Yo quisiera decir una cosa brevemente, y es que hay como 3 niveles distintos que podrían ser analizados a la luz de las 3 dimensiones, digamos, de justicia o de los facilitadores de justicia que ustedes están trabajando. Lo digo porque he estado analizando los planes integrales de gestión de cambio climático en Colombia desde el enfoque de derechos humanos. Y allí es muy claro ver que el alcance del discurso, cuando se trata de definir la visión, los objetivos, los principios, etcétera, tiene un alcance espectacular, ¿no? Y queda uno como wow. Y están todos estos facilitadores presentes, etcétera. Sin embargo, cuando ese discurso, digamos, conceptual de política, etcétera, se traduce en un plan de acción, empieza a verse una pérdida en la calidad, digamos, y en el contenido mismo de cada una de las medidas, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿dónde quedó aquello que me acaban de decir? Aquí ya no se refleja de manera clara. Y un tercer nivel es cuando se implementa, ¿no? O sea, realmente en dónde está o hacia dónde se van los recursos para lograr efectivamente el carácter redistributivo, digamos, o hacia dónde se orientan los procesos que hacen posible que efectivamente la justicia procedimental o el reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay como unas tres momentos, digamos, del proceso de la definición de política, su financiamiento e implementación, a la luz de los cuales se podría analizar estos facilitadores. Y el segundo gran tema, simplemente lo dejo sobre la mesa, es como
en esta relación de salud y cambio climático, valdría mucho la pena orientar, digamos, esfuerzos investigativos para entender qué está pasando con la garantía del derecho a la salud en el contexto migratorio, ¿no? Que es, perdón, no en el contexto migratorio punto, sino en el contexto de la migración climática. O sea, cómo esta interacción, digamos, justamente entre cambio climático y salud tiene una expresión especialmente sensible cuando se trata de población migrante. Eran como los dos planteamientos que quería hacer. Sí, Marcia, me gustaría agregar algo a esto. Solo decir que acuerdo con su intervención y tratando de afinar nuestro estudio, reconociendo esto, ¿no? Reconociendo que a veces estos planes adoptan un enfoque de decir mucho, pero luego otra cosa es lo que pasa en concreto. Hicimos un recorte que es, bueno, nos centramos en la parte operativa de estos planes nacionales de adaptación, no en los principios o en la evaluación que hacen de la situación, sino solo en la parte operativa. Esto no elimina el problema, solo lo reduce, lamentablemente, pero desde que los facilitadores de justicia aparecen en la parte operativa, nosotros creemos que le dan una herramienta a diferentes actores para reclamar, ¿no? El grado de implementación, el modo en que se está haciendo y cómo participar también en el monitoreo y la evaluación y también trabajar en pensar el desarrollo del próximo plan de adaptación, ¿no? Pero claro que sí, que están todas estas limitaciones. Y había un segundo punto que me olvidé, pero bueno, sí, acuerdo mucho con eso. Sí, una cosa, me acabo de acordar, perdón por el desorden, sobre la protección de la salud en el contexto de los desplazamientos climáticos, no internos, sino entre países. Lo que hemos visto conectando nuestros recientes estudios con algunos trabajos que hicimos en el ámbito de la pandemia y del acceso a las vacunas COVID-19, puntualmente me refiero a la tesis de maestría de Carlos que supervisé, es que, por ejemplo, y esto no da mucha esperanza, al comienzo de la campaña de vacunación, el plan de vacunación de Chile, por ejemplo, solo incluía a los ciudadanos chilenos como una manera de limitar el acceso a la vacunación de los migrantes, principalmente los migrantes que vienen de Venezuela, ¿no? Entonces, si en el contexto de esa emergencia, una emergencia muy monitoreada y presente en los medios, encontramos esta limitación que no sé bien después qué rumbo adoptó esta política, esto fue al principio del plan, de la implementación del plan de vacunación, pero si este es el escenario, se puede esperar, bueno, nada bueno en el futuro si no se hace algo para anticiparse y planificar en esa dirección. Por eso también comparto su preocupación sobre este punto. Bien, estamos medio justos en tiempo. Ya tenemos que estar cerrando este panel. Así que bueno, Terminamos sí, y cerramos. a las 7, bueno, tenemos el último panel, que es un método para la producción de principios éticos, equilibrio reflexivo transdisciplinar, a cargo de Marcia Videla Ayala, investigador asistente de la Fundación Ética Climática y Desarrollo. Y bueno, nos vemos en media hora, a las 7, para cerrar. Gracias a todos. Hasta luego.